Una eliminación con sabor a nada. Ayer la selección paraguaya sub-20 quedó fuera del mundial luego de su derrota por 1-0 frente a Noruega en el alargue. La suerte claramente no estuvo de nuestro lado. Fallamos un penal, nos anularon un gol y tuvimos una ocasión clara para marcar. Además de esto, esta eliminación desnudó la falencia de este equipo y la falencia de las formativas en nuestro fútbol. Un equipo apático sin ideas claras, que dependía mucho de las individualidades, no iba a tener muchas chances de llegar lejos en este mundial. Además de un técnico que ayer hizo tarde los cambios y nunca consolidó una idea clara de juego. Dependíamos de Enzo González, un jugador que en el primer partido del mundial demostró su categoría, pero en el siguiente perdió la cabeza y se fue expulsado. Por su irresponsabilidad perdimos una pieza clave en la ofensiva paraguaya. Fueron las combinaciones para la dura eliminación en Chile. Después de esto se va a hablar de si la regla del sub-19 funciona o no, porque no se lo convocó a tal o cual jugador. Se dirá muchas cosas, pero lo cierto y lo concreto es que la suerte ayer no estuvo a nuestro lado. El trabajo con formativas debe ser intenso y que los empresarios dejen de meter mano en las convocatorias si queremos tener seleccionados juveniles competitivos.